Cuando finalmente renuncié a mi voluntad de vivir, tras mi larga enfermedad y la pérdida de todo lo que había hecho que la vida mereciera la pena para mí, me resultó inmensamente fácil entregar mi vida a la muerte. La decisión de abandonar este mundo pendió de un hilo en un largo momento de absoluto silencio. Con desapasionamiento observé cómo mi espíritu abandonaba mi cuerpo cuando me invadía una sensación de otredad. Sentí un extraño desapego de mi cuerpo físico y de la vida que había creado. Ya no estaba conectada a una masa de carne miserable y de sufrimiento. Ya no era ese cuerpo y, sin embargo, seguía existiendo, pero en un nuevo estado. El dolor punzante que me había acompañado cada mañana había desaparecido. El esfuerzo de expandir los pulmones para respirar había desaparecido. La fatiga que había lastrado mi vida durante años había desaparecido. La depresión ya no me robaba la esperanza. Las imágenes y los sonidos ya no me abrasaban la cabeza de dolor ni me dejaban emocionalmente despojada. Y sin embargo, seguía existiendo. Me sentía ingrávida y tranquila. Aunque sabía que no estaba en el cuerpo sin vida que yacía en mi cama y que los ojos y el cerebro que antes había identificado como míos estaban en el objeto sin vida con el que yo ya no me identificaba, seguía siendo consciente de mi vista, mis pensamientos y mis sensaciones. Observé mi nueva realidad con serenidad. Lentamente miré a mi alrededor y divisé una inmensa negrura infinita debajo de mí, como un vacío o un agujero negro. Me sentí irresistiblemente atraída por la oscuridad. Poco a poco sentí que me hundía en ella. Pensé, sin miedo ni reacción emocional alguna, ¿no es extraño? Tenía mucho miedo de que me juzgaran y me enviaran al cielo o al infierno, pero parecía como si fuera a desaparecer en la oscura nada. Como mi nueva conciencia también se debilitó, cedí a la pesadez que me invadió mientras la oscuridad llenaba mi mente. Mi visión se nubló cuando empecé a fundirme con la negrura. Sin resistirme, me desprendí de los últimos restos de mi conciencia e identidad personal. En el momento en que sentí el último vestigio de mí desaparecía en la nada, de repente fui derribada por una poderosa fuerza energética que me elevó. Apenas consciente, solo percibí la sensación de elevarme. Me parecía estar volando hacia arriba a una velocidad inimaginable. Una brisa pura me rozaba la cara y el cuerpo con una fuerza tremenda. Sin embargo, no me sentía incómoda. Vastas distancias parecían pasar volando a mi lado y cuanto más ascendía, más clara se volvía mi mente. Fui consciente de una profunda sensación de paz, calidez que impregnaba mis sentidos. Confundida porque la energía que me envolvía tenía una presencia definida, intenté discernir qué estaba ocurriendo y quién me llevaba. ¿Quién o qué se preocupaba tanto por mí? Me sentía en paz, inmensamente amada. Sabía que estaba en brazos de un ser que me había cuidado con amor perfecto y me había sacado del vacío oscuro hacia una nueva realidad. Cuando mi mente se aclaró y se liberó de los restos de las asociaciones mortales del pasado, por fin pude abrir mi ser plenamente al espíritu y mi visión se aclaró totalmente. Con los ojos de mi cuerpo anímico busqué aquello que me sostenía con tanto amor. Contemplé un ser espiritual radiante, tan glorioso y lleno de amor que supe que nunca más tendría sensación de pérdida. No puedo explicar cómo, pero supe que aquel espíritu era Cristo. No era una creencia, percepción o comprensión, sino que mi reconocimiento de Cristo procedía de la nueva perspectiva de mi espíritu. No veía al espíritu como había visto a Jesús de Nazaret en los cuadros.
pero el conocimiento innato de mi corazón reconocía a Cristo. El espíritu radiante era Cristo, la manifestación y expresión del amor puro. Debido a mi educación cristiana, no conocía otro nombre para lo que sentía cuando lo miraba. Otros podrían haberlo llamado Buda, Yahvé o Gran Espíritu del Cielo, pero el nombre no era importante. Lo único que importaba era el reconocimiento del amor y la verdad absolutas. Segura en el abrazo suave pero poderoso de su amor, descansé, segura de que todo estaba bien, tal como debía ser. Mientras seguía ascendiendo, levanté los ojos y vi una gran luz a lo lejos. Con Cristo como guía, me acerqué rápidamente a la luz. El éxtasis llenó mi alma al ver la luz, que era muchas veces más brillante que un sol. La luz estaba en todas partes y en todo. Era la más brillante que jamás había visto, indescriptiblemente radiante. Era lo bastante brillante como para cegarme o quemarme, pero no lo hizo y no me hizo daño. La luz se movía sobre mí y a través de mí, lavando cada parte oculta de mi corazón, eliminando todo el dolor y el miedo y transformando todo mi ser en una canción de alegría. Había pensado que el amor que sentía de Cristo era completo, pero la luz a la que ascendimos era la culminación de mi búsqueda, la fuente amorosa de todo lo que existe, el Dios de la verdad y del amor incondicional, el origen de la creación. Mi comprensión del amor cambió para siempre. La majestuosidad y gloria de esta visión fue un momento indescriptible que determinó para siempre la dirección de mi nueva verdad. Estaba en casa y nada deseaba más que permanecer en la luz de Dios. Cristo me había traído a la luz y yo estaba en la presencia de Dios. Estaba llena de conocimiento perfecto. La luz era amor y el amor era Dios. Las olas de amor perfecto que emanaban de la luz borraron toda carga que llevaba y todo pensamiento que impedía conocer a Dios. Tomé conciencia de mi pureza. Con nueva claridad me di cuenta de que había ido por la vida como un fantasma, envuelto en un sudario de miedo, acurrucado contra las ilusiones. Me quedé allí como una amante, abierta al flujo de la luz dorada, que llenó mi cáscara vacía hasta desbordarla. La efusión no conocía límites cuando fui consciente de la naturaleza infinita del amor de Dios. No había lugar en el que Dios no existiera y yo estaba en Dios. Soy una parte inseparable de la luz, la verdad de lo que soy. De hecho, de lo que somos todos es el amor perfecto como creación de Dios. Toda la creación de Dios es una creación y yo soy una con la creación. Dios y yo somos uno, creador y criatura. Toda mi vida tuve miedo al juicio y ahora, estando ante Dios, fui plenamente reconocida y hallada sin falta. Sabía que Dios me consideraba perfecta. Dios me amaba porque el amor es la totalidad de Dios. Dios ama sin límites. Por fin, todo tenía sentido. Dios solo podía amarme porque Dios solo es amor, nada más que amor. La única realidad es Dios, no puede haber otro, y Dios es amor. Había llegado a mi verdadero hogar. Me volví hacia Cristo y le dije: esto es maravillosamente hermoso. Estoy en casa. Aquí es donde quiero estar. Quiero quedarme. Cristo respondió: puedes quedarte un tiempo. Luego debes volver. No podía creer que tuviera que volver a la realidad física. Después de toda una vida de confusión y miedo, me encontraba en presencia de un Dios abierto, receptivo, sin prejuicios y totalmente amoroso. Lo único que deseaba era permanecer en esta presencia, pero me dijeron que tenía que volver.
Otro aspecto del cambio radical que se produjo en mi vida tras mi experiencia cercana a la muerte es que ya no tengo miedo a la muerte. De hecho, la muerte se convirtió en mi tema favorito de la noche a la mañana. Donde antes me había prohibido siquiera pronunciar la horrible palabra, ahora mi familia y mis amigos ya no podían impedirme que hablara de mi asombrosa experiencia. Sorprendentemente, me sentía triste y enfadada, incluso desafiante. Estaba atónita por haber llegado al cielo después de toda una vida de miedo y haber sido enviada de vuelta. ¿Por qué?, pregunté, y volví a preguntar. ¿Era yo un pez demasiado pequeño? Durante casi un año estuve a menudo tumbada en mi cama por la noche, llorando, sollozando y suplicando a Dios que me dejara volver a casa. No fui una de las personas afortunadas que experimentaron una curación espontánea de su enfermedad con su experiencia cercana a la muerte. Seguía muy enferma y no entendía por qué tenía que quedarme en la tierra cuando no podía contribuir. Apenas tenía contacto con mi familia ni con otras personas. Me encontraba lloriqueando, haciendo preguntas y suplicando a Dios. Por favor, déjame volver a casa. Negocié con Dios. Si tengo que quedarme aquí, ¿por qué no puedes curarme para que pueda hacer algo? Le supliqué a Dios. Si no puedes curarme, ¿qué tal si me dejas pintar 1 hora al día para que pueda estar bien? Si no puedo hacer nada, que no puedo estar rodeada de gente de alguna manera. Aunque seguía sintiendo oleadas de amor, dejaba de quejarme el tiempo suficiente para recordar mis experiencias, nunca obtenía respuestas a mis súplicas, al menos no las respuestas que yo quería. Al cabo de un año, recé una nueva oración desde el fondo de mi corazón. Una vez más, renuncié a mi voluntad y a mis esfuerzos por dirigir mi propia vida, tan completamente como lo hice la noche en que entregué mi vida y morí. Y le dije a Dios: mi querido Dios, me rindo. No sé lo que es correcto para mí. No sé qué hacer, quién ver o qué decir. Ni siquiera sé qué pensar. Siempre pido lo que creo que sería mejor para mí. Dios, mi vida es tuya. Lo que quieras para mí está bien. Si me quedo tumbada en esta cama, enferma e inválida el resto de mi vida, ya sean 20 minutos o 20 años, está bien. Pase lo que pase, está bien. Sé que me quieres. Y luego añadí: pero tengo una petición. Por favor, si voy a vivir, deja que te sea útil de alguna manera. A ti útil. Un fenómeno extraño que se produjo después de mi experiencia cercana a la muerte fue que empecé a ver un resplandor blanco y luces brillantes alrededor de las personas y los objetos. Como tuve tantas anomalías físicas durante mi enfermedad, supuse que las luces eran otro efecto visual secundario de mi enfermedad. Más tarde, me demostraron que las luces eran mucho más que lo que yo pensaba. A medida que mi salud mejoraba lentamente, de vez en cuando conducía a distancias cortas para acudir a mis citas. Un día, mientras conducía por una carretera muy transitada, me detuve en un semáforo rojo y observé una extraña escena que se desarrollaba ante mí. Un camión de reparto había aparcado a media manzana de distancia, en el lado derecho de la calle. La furgoneta se abrió por el lateral y no por detrás. Observé cómo el conductor se dirigía hacia el lado de circulación de su camión y empezaba a descargar su carga mientras se acercaba el tráfico en sentido contrario. En mi coche dije en voz alta con mi vocecita sureña: «Cariño, no deberías hacer eso, es peligroso». Aquel día extraordinario, observé, atónita, cómo las familiares luces danzantes se movían alrededor del repartidor y se fusionaban rápidamente en una mujer impresionante, traslúcida, hermosa y de espíritu luminoso. Quizá
Fue porque había enviado un pensamiento amoroso y preocupado por el bienestar del repartidor, por lo que el espíritu dirigió su amorosa mirada hacia mí. Ante un breve instante nuestros ojos se encontraron. Me sonrió. Luego se cernió sobre el hombre desprevenido y se volvió hacia su encargado, que era ajeno a la presencia celestial, y se afanaba en su trabajo. Me quedé atónita. Apenas podía respirar por miedo a que la visión me abandonara. Estaba tan fascinada que me resistía a apartar los ojos de la belleza de la escena. Cuando pude separarme del espíritu, miré lentamente a mi alrededor y mirara donde mirara, todas las personas de mi campo de visión estaban acompañadas por espíritus hermosos y amorosos. La gente que caminaba despreocupadamente por la acera iba acompañada de espíritus. En los coches, sin obstáculos físicos, podía ver el brillo y la forma de seres alrededor de los ocupantes. Vi a corredores con destellos de luz que se movían detrás de ellos mientras su espíritu les seguía el ritmo. Cuando la gente entraba y salía de los edificios, seres de luz les seguían. La vista frente a mí estaba llena de luz blanca brillante. Con la limitada comprensión de mi mente humana, me esforcé por comprender el significado de lo que estaba viendo. Sabía que las luces estaban conectadas con el individuo, casi como si fueran una extensión de su existencia, una conexión de luz con algún aspecto de su yo superior. Las luces eran una conexión con las personas que irradiaban los seres. Estas luces eran tan brillantes y de tan largo alcance que estaban interconectadas y formaban una especie de rejilla de luz. Recordé relatos en libros sobre experiencias cercanas a la muerte, en las que la gente veía rejillas en el otro lado y no sabían cómo explicar. Cuando vi la rejilla de luz frente a mí y sentí la inmensa efusión de amor que emanaba de los seres, di cuenta de que la conexión de las personas con los seres de luz era a través del amor, y el amor mismo estaba conectado a través de esta rejilla. La metáfora era absolutamente clara y me sobrecogió el conocimiento de que todos somos uno. Comprendí que nuestra unidad está conectada a través del amor y que existe un nivel y un medio de comunicación mucho más elevado del que utilizamos normalmente. Un medio de comunicación al que sí tenemos acceso. Este amor está disponible para cualquiera que esté dispuesto a realizar el duro trabajo espiritual que nos permite abrir nuestros corazones, mentes y ojos al espíritu. Recordé el amor que había sentido en presencia de Dios y experimenté una sensación de amor por toda la existencia como unidad interconectada y manifestación de Dios. Una y otra vez se me recordó esta única verdad. Solo Dios existe. Dios es todo. Todo lo que miro es una imagen de Dios, no el espejismo físico, sino el resplandor radiante tras la máscara. El bocinazo de un claxon me devolvió a mi conciencia cotidiana. Miré el velocímetro y me di cuenta de que apenas avanzaba con el coche. Me corrían lágrimas por la cara. Estaba casi ciega de emoción. Me detuve a un lado de la carretera hasta que pude procesar todo lo que había visto y recuperar la compostura. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, absorbiendo la maravilla de este acontecimiento, pero no pude moverme hasta que la espectacular visión se disipó lentamente y volvió a la forma familiar de las luces alrededor de los cuerpos de las personas que estaba observando. Dudé en conducir porque esperaba que los ángeles volvieran. Los llamé ángeles porque no sabía qué otra cosa decir, pero cuando recuperé el sentido me dirigí a casa. Tenía miedo de contárselo a mi marido porque me preguntaba qué pensaría. ¿Pensaría que estaba alucinando? ¿Que volvía a estar enferma o incluso que me había vuelto loca? Para mi gran alegría,
escuchó mi historia con los oídos abiertos. Después de contar mi historia, me preguntó: ¿ves algo a mi alrededor? Mirando profundamente las luces que la rodeaban, descubrí que cuando me concentraba en las luces parpadeantes, aparecía una forma que tenía la apariencia de un hermoso espíritu. Cuando le describí a su compañera espiritual, se emocionó. Animada por la reacción de Ed, mi marido, conté mi historia a mis hijos y amigos, y ellos se la contaron a sus amigos. Esto desencadenó las preguntas, a veces tímidas y escépticas, pero siempre curiosas de sus amigos. Ellos también me preguntaron si me importaría contarles qué tenían seres a su alrededor y cómo eran. ¿Me importaría? Era un placer compartir el amor que sentía de los exquisitos habitantes de una dimensión donde reina el amor. Lo compartí con entusiasmo con todos los que querían saber si ellos también tenían ángeles a su alrededor. Con el tiempo, la noticia de mi capacidad para ver el reino angelical se difundió a través de un artículo del periódico, apariciones en televisión, conferencias en universidades, y lo que es más importante, de boca en boca. Hoy dedico mi tiempo a lecturas, consultas y conferencias. A medida que hablaba con más y más gente, iba adquiriendo nuevas percepciones. Al principio llamaba ángeles a lo que veía, que no tenía otra palabra para explicar lo que veía. Los seres eran siempre amorosos, luminosos y tenían una presencia y una belleza de otro mundo. A medida que aumentaba mi capacidad para reconocer a los espíritus, extrañamente veía un tipo diferente de espíritu que revoloteaba alrededor de la gente y llamaba mi atención. Me sentía obligada a describir exactamente lo que veía y solo lo que veía alrededor de las personas que me pedían una lectura. Aunque sus espíritus no se parecieran a los ángeles estereotipados que esperaban. Para daros un ejemplo, una vez le hablé a una mujer de un anciano con orejas de soplillo que llevaba unas pequeñas gafas redondas, tenía una sonrisa tonta que mostraba dientes con espacios entre ellos. La mujer parecía asombrada y con lágrimas en los ojos dijo: «Dios mío, le reconozco, es mi tío al que asesinaron». Siempre me pregunté si estaría bien. El fantasma sonrió y se comunicó telepáticamente conmigo. Pude decirle a su sobrina, la que seguía amando, que estaba bien y que había estado con esta mujer desprevenida todo este tiempo. La primera vez que ocurrió algo así, me sorprendí. Confundida y con un nudo de apresión en la boca del estómago pensé: «Oh, genial, ahora veo a gente muerta». Si no hubiera tenido una experiencia cercana a la muerte, podría haber pensado que me había vuelto loca, pero realmente tuve una experiencia cercana a la muerte. Ahora podía ver ángeles y al parecer espíritus de personas que habían muerto. No hay muerte, pero podía hablar de presencias de los otros reinos donde residen los espíritus después de haber abandonado su existencia mortal. También descubrí que de vez en cuando podía ver la forma espiritual de personas que seguían vivas en la tierra. Rápidamente dejé de lado mis recelos sobre esta capacidad cuando vi lo feliz, reconfortante que era para la gente oír las alentadoras historias de amor de ultratumba. Gracias por escucharme como cada domingo. Espero que esta experiencia cercana a la muerte os dé otra perspectiva de lo que nos espera en el otro lado. Hasta el próximo domingo.